No sé exactamente cuándo comencé a esperar. Tal vez fue en algún momento de mi infancia, cuando mi padre llegaba tarde a casa y yo escuchaba sus pasos pesados subir las escaleras. Me quedaba despierto, con el corazón acelerado, tratando de adivinar por el ritmo de sus zapatos si venía de buen humor o si debía hacerme invisible. O quizás fue más tarde, cuando presenté mi primer proyecto de negocio y esperé 3 semanas a que mi socio me dijera si estaba listo para lanzarlo. 3 semanas mirando el teléfono, sintiendo esa opresión en el pecho que ahora reconozco como el sabor de pedir permiso sin darme cuenta. Hoy tengo más dinero del que podré gastar en 3 vidas. $800 millones en activos líquidos, empresas en 4 continentes, propiedades que nunca visito. Mi nombre aparece en listas. La gente me busca. Me estudian en universidades. Pero hay algo que nadie sabe, algo que nunca he dicho en voz alta hasta ahora. Durante años, mi fortuna creció a la velocidad de mi miedo. Y mi miedo creció a la velocidad de mi necesidad de que otros dijeran que sí. Estoy sentado ahora en mi estudio, en una penthouse en Manhattan que cuesta más por mes que lo que gana una familia promedio en un año. Son las 3 de la madrugada. Afuera, la ciudad respira luces naranjas y el ruido sordo del tráfico nocturno. Tengo un whisky japonés de 30 años en la mano, y por primera vez en mucho tiempo, no estoy calculando nada. No estoy midiendo palabras. No estoy construyendo una imagen. Voy a contarte algo que me costó millones aprender. El dinero no te libera. Solo amplifica quien ya eras. Cuando tenía 25 años, trabajaba 14 horas diarias en una startup tecnológica que fundé con 2 amigos de la universidad. Vivíamos en un apartamento miserable en Brooklyn, compartiendo una computadora vieja y comiendo ramen instantáneo. Pero había algo en esa época que ahora extraño con una intensidad que me duele: éramos iguales. Nadie esperaba nada de nadie, porque ninguno de nosotros tenía nada que dar. Recuerdo la textura de esos días. El olor a café quemado en la cafetera barata. El sonido de las teclas cuando programábamos hasta el amanecer. La risa estúpida cuando algún código finalmente funcionaba. No había agenda oculta. No había cálculo. Solo 3 tipos tratando de construir algo, sin saber si funcionaría, sin importar demasiado. Luego vendimos la empresa. $12 millones. Para mí, 4 millones después de impuestos. Y todo cambió. No de golpe. Fue gradual, como veneno en agua clara. Primero fue la sensación en mi cuerpo cuando entraba a un lugar y la gente volteaba. Una mezcla de orgullo y náusea. Luego empezaron los mensajes. Viejos amigos que no había visto en años, primos que nunca me llamaron, conocidos de la universidad. Todos con ideas increíbles que solo necesitaban un pequeño empujón. Aprendí a reconocer el patrón. Primero venía la conversación casual. ¿Cómo has estado? Hace tanto que no hablamos. Luego, la historia personal, problemas de salud, crisis familiar, sueños postergados. Y finalmente, casi como disculpándose, la pregunta real: ¿podrías? Al principio decía que sí. Porque quería ser bueno. Porque quería que me quisieran. Porque en el fondo, todavía esperaba su aprobación. Le presté dinero a un primo para un negocio seguro. $50,000 que nunca vi de vuelta. Invertí en el proyecto de un amigo que solo necesitaba capital inicial. 120,000. El negocio quebró en 8 meses. Contraté al hermano de un compañero de universidad porque realmente necesita una oportunidad. Lo despedí 6 meses después cuando descubrí que vendía información confidencial a la competencia. Pero lo peor no era perder el dinero. Lo peor era el momento exacto en que sus ojos cambiaban. Cuando mi no los transformaba. Cuando la persona que juraba ser mi amigo se convertía en un extraño amargado. Cuando el amor familiar se evaporaba y quedaba solo el resentimiento, espeso y silencioso. Claro, para ti es fácil decir que no. Tienes millones. No te cuesta nada ayudarme. Pensé que éramos amigos. Y yo me quedaba ahí, con esa sensación horrible en el estómago. Como si hubiera hecho algo malo. Como si les debiera algo solo por existir con más que ellos. Empecé a esperar de nuevo. Esperaba que entendieran mi posición. Esperaba que no me pidieran. Esperaba que mi dinero no arruinara lo que teníamos. Esperaba, en el fondo, que me quisieran por mí, no por mi cuenta bancaria. Pero la espera me carcomía por dentro. Conocí a Valentina en una galería de arte en Soho. Yo tenía 29 años y acababa de cerrar mi segunda empresa por 18 millones. Ella era curadora, tenía 27, y cuando hablaba de arte,
Sus ojos se iluminaban con una intensidad que me recordaba como yo hablaba de código. No sabía quién era yo. No al principio. Eso me excitó más que cualquier cosa física. Hablamos durante 2 horas sobre una instalación de un artista brasileño. Tomamos vino barato en un bar con mesas pegajosas. Nos besamos bajo la lluvia en una esquina sin nombre. Y durante 3 semanas perfectas, fui solo un tipo que le gustaba a una chica increíble. Luego me buscó en Google. No me dijo nada, pero yo lo noté. Algo cambió en su mirada. Una nueva dimensión apareció en su forma de tocarme. Una calculación sutil en sus preguntas. ¿Qué piensas hacer con tu dinero? ¿Alguna vez has pensado en invertir en arte? Tengo un amigo que tiene una startup interesante. Al principio lo ignoré. Me dije que estaba siendo paranoico. Pero mi cuerpo no mentía. Cada vez que estábamos juntos, sentía esa tensión en los hombros. Esa hipervigilancia. Esperando el próximo pedido disfrazado de conversación casual. Una noche, 6 meses después de conocernos, estábamos en su apartamento. Acabábamos de hacer el amor. Ella estaba acurrucada contra mí, dibujando círculos en mi pecho con sus dedos. Afuera llovía, y el sonido contra la ventana era casi meditativo. He estado pensando, me dijo con esa voz suave que usaba cuando quería algo. ¿Te acuerdas de Marco, el artista del que te hablé? El que hace esas esculturas increíbles. Y ahí estaba. El patrón. Pero esta vez, algo en mí se rompió diferente. ¿Cuánto necesita? Pregunté, con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Ella se tensó. ¿Qué? Marco. ¿Cuánto dinero necesita? Se apartó de mí, con los ojos grandes. ¿No estaba? Yo solo pensaba que podrías conocerlo. Es un artista increíble y... Valentina. Mi voz sonó cansada hasta para mis propios oídos. ¿Estás conmigo porque te gusto, o porque tengo dinero? El silencio que siguió fue una respuesta completa. Eso es injusto, dijo finalmente. Por supuesto que me gustas. Pero, ¿qué tiene de malo que también piense que podríamos ayudar a gente talentosa? ¿Por qué tienes que hacer todo sobre tu dinero? Y ahí estaba el truco. La inversión emocional. Yo era el malo por pensar que ella tenía una agenda. Yo era el inseguro, el desconfiado, el que convertía todo en transacción. Me vestí en silencio. Ella lloraba en la cama, diciendo que yo tenía problemas, que no podía amar, que mi dinero me había vuelto frío. Tal vez tenía razón. Pero cuando cerré la puerta de su apartamento y caminé bajo la lluvia hacia mi auto, lo que sentí no fue arrepentimiento. Fue alivio. Horrible, culpable, liberador alivio. Mi madre me llamó 3 semanas después. Tu hermana necesita ayuda con el enganche de su casa, me dijo sin preámbulos. Mi madre nunca fue de rodeos. ¿Cuánto? Pregunté, sintiendo ese peso familiar en el pecho. 50,000. Sé que para ti no es nada, pero para ella sería. Se los daré e interrumpí. Hubo una pausa. ¿Así nada más? ¿Qué quieres que diga, mamá? Podrías preguntar cómo está. Podrías mostrar algo de interés en su vida más allá de ser un cajero automático. El golpe fue preciso. Mi madre siempre supo dónde clavar el cuchillo. Está bien, dije, sintiendo la furia subir por mi garganta. ¿Cómo está Andrea? Además de necesitar $50,000. No seas así. ¿Así como? ¿Honesto? Cuando tenía dinero, ¿cuántas veces me llamó Andrea solo para hablar? ¿Cuántas veces me invitó a su casa sin necesitar algo? Ella está construyendo una familia. Está ocupada. No todo es sobre ti. Tienes razón. Es sobre mi dinero. Mi madre colgó. Le transferí los 50,000 a Andrea al día siguiente. Ella me mandó un mensaje de texto. Gracias, hermano. Eres el mejor. Ni una llamada. Ni una conversación. Solo un emoji de corazón y silencio. Y yo me quedé sentado en mi oficina, mirando esa transferencia en mi cuenta, sintiéndome más solo que cuando vivía en Brooklyn comiendo ramen. Aquí está la verdad que nadie te dice sobre el dinero, te muestra quién está esperando. Quién está aguantando. Quién está midiendo su afecto en función de lo que puedes darles. Y cuando lo ves, no puedes dejar de verlo. Construí mi tercera empresa desde esa rabia. Trabajaba 18 horas al día. No porque amara el trabajo, sino porque en la oficina sabía exactamente qué esperaban de mí. Rendimiento. Resultados. Era simple. Transaccional, sí, pero honesto. Contraté a los mejores. Les pagué el doble del mercado. Les di equity generoso.
Y les dejé claro desde el día 1, no somos familia. No somos amigos. Somos profesionales construyendo algo juntos. Cuando termine, cada uno seguirá su camino. Y está bien. Funcionó. En 3 años vendimos por 140 millones. Mi parte, 48 millones después de impuestos. Y con ese dinero vino algo nuevo, poder. No solo dinero. Poder real. La capacidad de mover cosas. De abrir puertas. De hacer que sucedieran cosas con una llamada. Y aquí es donde la historia se pone oscura. Porque descubrí que me gustaba. Me gustaba cuando la gente se ponía nerviosa en mi presencia. Me gustaba cuando sus voces cambiaban al teléfono cuando se daban cuenta de quién llamaba. Me gustaba la sensación de decir no y ver cómo se desmoronaban sus planes. ¿Recuerdas cuando hablé de patrones? Los que vemos en otros también viven en nosotros. Empecé a buscar situaciones donde pudiera probar lealtad. Pequeños tests. Invitaba a alguien a un restaurante caro y olvidaba mi billetera para ver si ofrecían pagar. Pedía favores innecesarios para ver qué tan rápido respondían. Compartía información falsa para ver si se filtraba. Me volví un controlador. Justificaba todo como protección. Como ser inteligente. Como no dejar que me usen otra vez. Pero la verdad era más fea. Yo también estaba esperando. Esperando que alguien demostrara ser diferente. Esperando que fallaran para confirmar mi narrativa de que todos eran iguales. Esperando una excusa para alejarlos antes de que me lastimaran. Conocí a Roberto en una conferencia de inversión. Era un emprendedor brillante con una startup de biotecnología. Tenía esa hambre que reconocí en mí mismo años atrás. Le invertí 2 millones. Nos hicimos cercanos. O al menos, yo pensé que sí. Cenábamos juntos. Hablábamos de estrategia. Me presentó a su familia. Su esposa cocinaba para mí los domingos. Sus hijos me llamaban tío. Y lentamente, sin darme cuenta, empecé a creer que tal vez esta vez era diferente. Hasta que descubrí que estaba buscando inversores adicionales a mis espaldas. No había nada ilegal en ello. Técnicamente tenía derecho. Pero sentí esa quemadura familiar en el pecho. Esa sensación de traición. Lo llamé a mi oficina. ¿Vas a salir?, le pregunté directamente. Se puso pálido. Escucha, no es personal. Es solo que necesitamos más capital y... Pudiste preguntarme. Lo sé, pero pensé que querrías mantener tu porcentaje y... ¿O pensaste que diría que no y preferiste ir a mis espaldas? No fue así. Entonces, ¿por qué no me dijiste nada? El silencio fue ensordecedor. Ejercí mi opción de compra. Saqué mi inversión completa más un 30% de ganancia. Era mi derecho contractual. Lo dejé sin el capital que necesitaba y con un agujero en su estructura financiera. Su empresa quebró 6 meses después. Me llamó una vez. Llorando. Diciéndome que había arruinado su vida. Que su familia perdió todo. Que sus hijos preguntaban por qué el tío ya no venía. Colgué y bloqueé su número. Esa noche no dormí. Pero me dije que había hecho lo correcto. Que él me había traicionado primero. Que yo solo me había protegido. Pasaron 2 años antes de que pudiera admitir la verdad. Lo había castigado por atreverse a no necesitar mi permiso. Por hacer un movimiento sin pedirme aprobación primero. Por recordarme que no era tan especial, que otras personas también tenían dinero, que yo no era el centro de su universo. Había esperado que me tratara como indispensable. Y cuando no lo hizo, lo destruí. Esa es la parte que nadie ve. No solo somos víctimas de los que nos usan. También nos convertimos en verdugos de los que osan no ponernos en el centro. Cumplí 40 años en una isla privada con 50 invitados. Gasté $300,000 en la fiesta. Contratamos de JS famosos. Había caviar, champaña de $800 la botella, fuegos artificiales al final. Y en medio de todo ese brillo, mientras todos reían y bailaban, yo estaba en la playa, solo, mirando el mar, sintiendo un vacío tan profundo que me costaba respirar. ¿Cuántos de estos 50 están aquí porque les importo? ¿Cuántos vinieron porque aman las islas privadas y el champaña caro? ¿Importa la diferencia? Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. La había conocido 3 meses atrás en una cena casual. Trabajaba en una ONG, ganaba menos en un año de lo que yo gastaba en trajes. No sabía quién era yo. O al menos, fingió muy bien no saberlo. Era diferente. Tranquila. No impresionada. Cuando hablaba, mantenía contacto visual pero no de esa manera hambrienta que había aprendido a detectar. Reía genuinamente,
no estratégicamente. La invité a la fiesta. Declinó. Los cumpleaños deben ser íntimos, me dijo. 50 personas no te conocen realmente. Te conocen en contexto de multitud. Su mensaje decía, feliz cumpleaños. Espero que en medio de todo el ruido encuentres un momento de paz. Me quedé mirando esas palabras durante 5 minutos. Luego hice algo que no había hecho en años. Respondí con la verdad. Estoy rodeado de gente y me siento completamente solo. 3 puntos parpadeando. Luego, entonces sal de ahí. Ven a mi apartamento. Tengo vino barato y pizza mediocre. Pero está tranquilo. Miré hacia la fiesta. Hacia toda esa gente riendo con copas en las manos. Hacia los $300,000 evaporándose en una noche. Y me fui. Tomé un bote hacia el continente. Un taxi al aeropuerto. Mi jet privado de vuelta a Nueva York. Otro taxi a su apartamento en Queens. Eran las 3 de la mañana cuando toqué su puerta. Abrió en pijama, con el pelo recogido, sin maquillaje. Hermosa en su humanidad simple. «¿Viniste?», dijo, sonriendo. «Vine. La pizza ya está fría». «Está bien». Nos sentamos en su sofá pequeño, comiendo pizza fría y tomando vino de $10. Hablamos hasta el amanecer. No sobre negocios. No sobre dinero. Sobre miedo. Sobre soledad. Sobre cómo ambos habíamos construido murallas tan altas que ya no recordábamos cómo se sentía ser tocado emocionalmente. ¿Sabes qué es lo más triste del poder?, me preguntó en algún momento, con los ojos brillantes de cansancio y vino. ¿Qué? Que te roba el permiso de ser vulnerable. Porque si admites que tienes miedo, que estás solo, que no sabes qué hacer, la gente lo usará contra ti. Entonces te vuelves esta versión de ti mismo que siempre está en control. Y poco a poco, esa versión se come a la persona real. Me quedé en silencio, sintiendo como sus palabras encontraban algo profundo en mí. No sé si todavía existe una persona real debajo, admití finalmente. Existe, dijo, tomando mi mano. Está esperando. Solo necesita permiso para salir. Esa palabra. Permiso. Con Laura fue diferente desde el inicio porque ella nunca esperó nada de mí. No esperó que fuera perfecto. No esperó que resolviera sus problemas. No esperó que la rescatara. No esperó que le diera acceso a mi mundo. Simplemente era. Y me dejaba ser. Pero eso, descubrí, era lo más aterrorizante de todo. Porque si ella no me necesitaba, ¿qué me hacía especial? Si mi dinero y mi poder no eran moneda de cambio, ¿qué tenía yo realmente para ofrecer? Empecé a sabotear. Pequeñas cosas al principio. Cancelaba planes en el último minuto. No respondía mensajes durante días. Cuando ella compartía algo importante, yo lo minimizaba o cambiaba de tema. Estaba probando. Esperando que se enojara. Esperando que exigiera. Esperando que mostrara su verdadero rostro. Pero ella solo se alejaba. Suavemente. Sin drama. Sin reclamos. Cuando estés listo para estar presente, aquí estaré, me dijo una vez después de que cancelé nuestra 5ª cita consecutiva. Eso me enfureció más que cualquier grito hubiera hecho. ¿Por qué no peleas?, le pregunté, prácticamente gritando. ¿Por qué no me exiges que esté ahí? ¿Por qué no me dices que soy un idiota? Ella me miró con una calma que me desarmó completamente. Porque no estoy esperando que cambies. No estoy esperando que seas quien yo necesito. O estás aquí porque quieres, o no estás. No voy a convencerte de que te importe. Y ahí estaba la diferencia. Toda mi vida, la gente había esperado cosas de mí. Mi padre esperaba que fuera exitoso. Mis socios esperaban que financiara sus sueños. Mis amigos esperaban que resolviera problemas. Mis novias esperaban que las elevara a mi nivel de vida. Pero Laura no esperaba nada. Y eso significaba que todo lo que yo diera tenía que venir de elección real. No de obligación. No de miedo. No de manipulación. No de transacción. Tenía que venir de amor. Y yo no sabía cómo hacer eso. Mi siguiente empresa casi no sucede. Tenía la idea. Tenía el capital. Tenía el equipo. Todo estaba listo para lanzar. Pero me quedé paralizado. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que estaba esperando. Esperando, no sé qué. ¿Aprobación? ¿Un signo? ¿Garantía de éxito? Pasaron 3 meses. Luego 6. El equipo empezaba a impacientarse. Los inversores preguntaban qué pasaba. Y yo no tenía respuesta. Una noche, Laura me encontró en mi estudio, mirando los planes de negocio sin verlos realmente. ¿Qué estás esperando?,
me preguntó. La pregunta me golpeó como un puñetazo. No lo sé. Se sentó a mi lado. ¿Alguna vez has hecho algo sin esperar permiso de nadie? ¿Sin tratar de probar algo? ¿Sin usar el éxito para validar tu valor? Todo lo que he hecho ha sido para probar algo, admití. La verdad salió como vómito, rápida y sin filtro. Para demostrarle a mi padre que no era un fracasado. Para demostrarles a mis amigos que no era solo suerte. Para demostrarme a mí mismo que merecía existir en el mismo espacio que la gente exitosa. ¿Y si haces esto solo porque quieres? ¿Sin esperar que alguien te diga que está bien? ¿Sin esperar que el éxito pruebe tu valor? ¿Y si fracasa? ¿Y qué si fracasa? Sus ojos eran suaves pero firmes. ¿Eso te hace menos valioso? ¿Menos digno de amor? ¿Menos humano? Me quebré. Ahí, en mi estudio de $2 millones, con vista a Manhattan, con 800 millones en el banco, me quebré como un niño. Lloré por todas las veces que esperé que mi padre dijera que estaba orgulloso. Por todas las veces que medí mi valor en números de cuenta bancaria. Por todas las relaciones que saboteé porque no podía creer que alguien me quisiera sin agenda. Por todos los años que pasé construyendo murallas tan altas que olvidé cómo se sentía el sol. Laura me abrazó. No dijo nada. Solo me sostuvo mientras yo me desmoronaba. Y en ese momento, algo cambió. No dramáticamente. No como en las películas. Pero algo pequeño y fundamental se movió dentro de mí. Dejé de esperar. Lancé la empresa 2 semanas después. Pero esta vez fue diferente. No estaba construyendo para probar nada. No estaba esperando validación. Lo hacía porque quería. Porque era interesante. Porque tenía algo que ofrecer al mundo. Y la diferencia fue palpable. Las decisiones venían más fáciles. Las reuniones eran más fluidas. La gente respondía diferente a mí. Como si pudieran sentir que ya no estaba tratando de controlarlos, impresionarlos, o probarles algo. Simplemente estaba creando. La empresa creció rápido. En 18 meses teníamos 100 empleados. En 24, operábamos en 12 países. Pero más importante que eso, era feliz. No en el sentido de finalmente tengo suficiente dinero o finalmente la gente me respeta. Sino en el sentido simple y profundo de estar haciendo algo que me importaba, rodeado de gente que elegí tener cerca, sin esperar que nadie validara mis elecciones. Mi relación con Laura se profundizó. No porque ella cambiara o porque yo me arreglara. Sino porque dejé de probarla. Dejé de esperar que me decepcionara. Dejé de sabotear preventivamente. Simplemente elegí estar ahí. Y ella eligió lo mismo. Mi padre murió cuando yo tenía 43 años. Fui al funeral en Connecticut. Había gente que no había visto en décadas. Todos me miraban de una forma que ya conocía, una mezcla de respeto, envidia, y esa pregunta silenciosa de si yo podría ayudarlos con algo. Durante el servicio, mientras el cura hablaba sobre la vida de mi padre, me di cuenta de algo. Había pasado 30 años esperando que me dijera que estaba orgulloso. Esperando su aprobación. Construyendo imperios para que volteara a verme y dijera bien hecho, hijo. Y nunca lo hizo. No porque fuera malo. No porque no me amara. Sino porque él también estaba esperando. Esperando ser suficiente. Esperando que su propio padre, muerto cuando yo era niño, de alguna manera validara sus elecciones. Todos estamos esperando. Generación tras generación. Esperando permiso, aprobación, validación. Esperando que alguien nos diga que está bien existir como somos. Y mientras esperamos, la vida pasa. Las empresas que no lanzamos porque esperamos el momento perfecto. Las relaciones que saboteamos porque esperamos ser traicionados. El amor que no damos porque esperamos garantías. El dinero que perseguimos esperando que finalmente nos haga sentir seguros. Todo en espera. Después del funeral, mi madre me tomó del brazo. Estaba orgulloso de ti, me dijo. Solo no sabía cómo decirlo. Sonreí. Pero en el fondo, ya no importaba. Porque había dejado de esperar su aprobación para aprobarme a mí mismo. Hoy, a mis 45 años, sigo siendo billonario. Pero mi relación con el dinero cambió completamente. Ya no lo veo como validación. No lo uso como prueba de mi valor. No lo guardo como escudo contra el mundo. Es simplemente una herramienta. Poderosa, sí. Peligrosa si se usa mal. Pero no es quien soy. ¿Sabes qué fue lo más difícil de aprender? Que la gente que te pide ayuda no siempre está tratando de usarte. Algunas veces genuinamente necesitan ayuda. Y está bien decir que no,
pero también está bien decir que sí sin resentimiento. Que la gente que se acerca a ti puede estar genuinamente interesada en conocerte, no solo en tu dinero. Y si resulta que sí están interesados en tu dinero, puedes alejarte sin convertirlos en villanos de tu narrativa. Que no tienes que probar tu valor todo el tiempo. No tienes que controlar todas las situaciones. No tienes que castigar a la gente por no ponerte en el centro. Que puedes elegir sin esperar garantías. Que puedes amar sin esperar que no te lastimen. Que puedes crear sin esperar que valide tu existencia. Volví con Roberto. El emprendedor que destruí. Le pedí perdón. No esperaba que me perdonara. No esperaba que fuéramos amigos de nuevo. Solo necesitaba decirlo. Lloró. Me gritó. Me dijo cosas horribles que probablemente merecía escuchar. Y luego me preguntó si podía invertir en su nuevo proyecto. Me reí. Fue absurdo y perfecto. Después de todo lo que pasó, ¿confías en mí?, le pregunté. No. Pero necesito capital y tú tienes buen ojo para negocios. Esto no es personal. Es profesional. Invertí. Y esta vez sin expectativas emocionales. Sin necesitar ser el centro. Sin esperar lealtad eterna. Solo negocios limpios con términos claros. El proyecto va bien. Roberto y yo no somos amigos. Probablemente nunca lo seremos. Pero hay un respeto mutuo que es más valioso que la falsa cercanía que tuvimos antes. Laura y yo nos casamos hace 6 meses. Fue una ceremonia pequeña. 20 personas que realmente nos importan. Sin mostrar. Sin demostrar nada a nadie. La noche antes de la boda, estábamos sentados en su pequeño apartamento de Queens. Ella insistió en pasar su última noche de soltera ahí, no en mi penthouse. ¿Alguna vez te arrepientes?, le pregunté. De no haber esperado a alguien sin tanto equipaje. Me miró con esa expresión que hace que me enamore de ella todos los días. No estaba esperando a nadie específico. Estaba viviendo mi vida. Y apareciste. Con todo tu equipaje, sí. Pero también con tu disposición a abrir las maletas y examinar qué hay dentro. Tengo miedo, admití. De volver a caer en los patrones. De empezar a probarte. De empezar a esperar que me demuestres algo. Probablemente lo harás. Y yo probablemente tendré mis propios patrones que reaparecerán. Pero la diferencia es que ahora los vemos. Y cuando los vemos, podemos elegir diferente. Tenía razón. No es que los patrones desaparezcan. El niño herido que espera aprobación todavía vive en mí. El controlador que necesita probar lealtad todavía se despierta a veces. El que tiene miedo de no ser suficiente sin el dinero todavía susurra en momentos de vulnerabilidad. Pero ahora los reconozco. Los veo surgir. Y la mayoría de las veces, puedo elegir no seguirlos. La mayoría de las veces. Esta noche, en mi estudio, con Manhattan brillando afuera, escribo esto no como confesión de pecados, sino como testimonio de aprendizaje. Durante años pensé que mi mayor logro eran los billones. Las empresas. El poder. La influencia. Pero mi mayor logro es esto: aprendí a dejar de esperar. A dejar de esperar que el éxito me haga sentir seguro. A dejar de esperar que la gente pruebe su amor antes de recibirlo. A dejar de esperar garantías antes de arriesgarme. A dejar de esperar permiso de fantasmas del pasado para vivir mi presente. ¿Sabes cuál es el patrón que casi destruyó mis amores y mi fortuna? No fue amar mal. Fue no amar sin esperar primero. Esperaba que las mujeres demostraran que no les importaba mi dinero antes de abrirme. Esperaba que mis socios demostraran lealtad absoluta antes de confiar. Esperaba que el universo me garantizara éxito antes de actuar. Esperaba que mi padre dijera las palabras correctas antes de sentirme valioso. Y mientras esperaba, perdía. Perdía tiempo. Perdía relaciones. Perdía oportunidades. Perdía pedazos de mí mismo. El dinero amplificó el patrón. Me dio más que perder, entonces esperaba más garantías. Lo cual significaba más paralización. Más control. Más soledad. Pero también me dio recursos para buscar respuestas. Para hacer pausas. Para elegir diferente. Hoy tengo más dinero que hace 5 años. Pero no porque trabajé más duro o porque fui más inteligente. Sino porque dejé de esperar. Actúo desde deseo, no desde miedo. Invierto en proyectos que me emocionan, no en los que me validan. Contrato gente que admiro, no gente que me adula. Amo a Laura sin esperar que me pruebe algo cada día. Y paradójicamente, todo fluye mejor. No porque el universo me recompense por ser bueno. Sino porque cuando no estás esperando, puedes ver con claridad.
Puedes actuar con precisión. Puedes relacionarte con verdad. Son casi las 5 de la mañana. Afuera, Manhattan empieza a despertar. Luces cambian de color. El tráfico aumenta su ritmo. Algún repartidor grita en la calle. Laura está durmiendo en nuestro cuarto. Probablemente despertará pronto, hará café terrible, y se sentará conmigo en silencio mientras vemos la ciudad cobrar vida. Y ese momento simple, ese café terrible, ese silencio compartido, esa compañía sin agenda, vale más que todos los billones que he acumulado. Porque no estoy esperando que sea diferente. No estoy esperando que ella sea diferente. No estoy esperando que yo sea diferente. Simplemente estamos siendo. Juntos. Y eso, descubrí, es la única riqueza que importa. Si estás leyendo esto y te reconoces en mis patrones, en la espera, en el control, en el miedo disfrazado de protección, quiero que sepas algo. No estás roto. No necesitas permiso para dejar de esperar. No necesitas tener billones para aprender esta lección. No necesitas destruir relaciones primero. Puedes elegir ahora. Puedes elegir actuar sin garantías. Puedes elegir amar sin pruebas. Puedes elegir crear sin validación externa. Puedes elegir existir sin esperar que alguien te diga que está bien. Es aterrador. Lo sé. Porque cuando dejas de esperar, ya no tienes excusas. Ya no puedes decir actuaré cuando esté listo. Ya no puedes decir amaré cuando encuentre a alguien que lo merezca. Ya no puedes decir crearé cuando las condiciones sean perfectas. Solo quedas tú y tus elecciones. Y eso, al final, es la verdadera libertad. No la libertad que compras con dinero. La libertad que construyes con valentía. La valentía de dejar de esperar y empezar a vivir. El whisky se terminó hace rato. El cielo cambió de negro a azul profundo. Pronto será un nuevo día. Voy a cerrar esta laptop, caminar hacia el cuarto y acostarme junto a mi esposa. Y no voy a esperar que este momento sea perfecto. No voy a esperar que ella despierte y diga algo profundo. No voy a esperar que mi vida finalmente tenga sentido completo. Voy a estar ahí, presente, eligiendo este momento exacto como es. Porque después de 45 años, 800 millones de dólares, 5 empresas, innumerables relaciones rotas, y un camino lleno de patrones autodestructivos, finalmente aprendí el secreto que nadie te dice. La vida no comienza cuando dejas de esperar. La vida comienza cuando te das permiso de vivir sin esperar permiso. Y eso no cuesta un centavo. Aunque me costó una fortuna aprenderlo.